¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver un poco acerca de las funciones antes de pasar a la programación orientada a objetos en Kotlin. Y bueno, vamos a crear nuestro proyecto rápidamente. Antes de empezar a explicarles un poco acerca de las funciones infijas o de notación infija, vamos a ver un poco acerca de las funciones de extensión. Entonces, vamos a crear aquí nuestro proyecto, se va a llamar funciones infijas, ¿sí? Ustedes le pueden colocar como quieran, ya saben. Bien. Recordando lo que ya habíamos visto anteriormente de crear un archivo, clic derecho, damos en New, después damos en Kotlin File y le pondremos en este caso principal como siempre. Voy a usar en... Bueno, una función de extensión nos ayuda a extender la funcionalidad de las clases sin necesidad de acceder a su código. Aunque no entiendan eso, no importa, vamos a ver de qué trata. Supongamos que nosotros tenemos, por ejemplo, la variable x, por ejemplo, de tipo entero, y esta es igual a 2. ¿Okay? X es de tipo entero y nosotros aquí lo estamos definiendo. O sea, que pertenece a la clase entero o de un valor entero. Sea entero, sea float, sea string, el tipo que sea. Ese sería una variable de ese tipo de objeto o ese tipo de dato. Entonces, ¿cómo trabajamos las funciones de extensión? Primero voy a crear nuestro método principal y encima vamos a crear una función de extensión. Será de la siguiente forma. La palabra fun, the function. Después vamos a especificar el tipo de dato, como lo hacíamos con las funciones que devolvían un valor. Al final que poníamos el tipo de dato, en este caso lo vamos a poner al inicio. Por ejemplo, in, ahí, in, y colocamos un punto. Desde el momento en que colocamos el punto, estamos accediendo ya sea a métodos o propiedades de la clase in, pero Kotlin también nos permite crear una función por nuestra propia cuenta. Entonces yo puedo poner una función, un nombre de una función cualquiera, por ejemplo suma. Entonces, esta función ya es una función de extensión, es decir, que extiende de esta clase. O sea que no tuvimos que ingresar al código de la clase in y ponerle la función suma, sino que la estamos creando directamente. Entonces esta función lo que va a hacer es lo siguiente, va a tomar un número de tipo, de tipo entero y lo que va a hacer es simplemente hacer el retorno de esto, de este valor, que va a ser un return, y aquí está el truco. Entonces, ¿qué va a devolver? Va a devolver this, que this, o esta palabra reservada de this, hace referencia a este, o este objeto, en este caso, al entero. O sea, el entero que venga ahí, más, no sé, por ejemplo, el número. Entonces, a simple vista esto se ve un poco raro, porque pues no tiene como tal una coherencia. Aquí se me olvidó especificar el tipo de retorno. Por ejemplo, va a ser de tipo int. ¿Okay? Entonces es una función que devuelve un entero. La suma de un entero. Pero aquí no estoy haciendo ninguna suma o no tiene ninguna concordancia. Vamos a ver cómo funciona rápidamente. ¿Cómo la ejecutamos? Por ejemplo, creamos una variable que se va a llamar resultado. Y esta va a ser igual a la suma de ese resultado. O sea, básicamente hacemos lo siguiente, por ejemplo. Vean, vamos a poner un valor, como viene aquí, in, ponemos punto, suma, y luego nuestro valor, 4. Y luego, resultado. Entonces, aquí le estamos diciendo que este in va a ser el valor que le vamos a pasar aquí.
seguido del nombre de la función y luego un parámetro. Así de sencillo. Entonces voy a ejecutar y derecho, run, y vean, estas son funciones de extensión, ¿okay? O sea que extienden de una clase para no modificar todo el código de la clase, o sea, no ir y agregar la función, sino podemos crear una función extendida a partir de esa clase. Esperamos a que cargue, está ejecutando. Y como se puede observar aquí en la salida, voy a dar clic acá y vean, el resultado es de 9, que es la suma de 5 más 4. Así de sencillo son las funciones de extensión y nosotros podemos crear de cualquier tipo, sea de tipo flotante, tendríamos que cambiar el valor de regreso, double, string y todo lo demás. Entonces, ahora sí pasamos a las funciones de notación infija. Espero ya hayan notado esto. Voy a borrar esto, esperando que ya lo hayan comprendido. Si no, pueden dejar sus dudas en los comentarios y yo se las voy a responder. Y una notación de tipo infija es lo siguiente. Primero, la notación infija, como yo lo tengo aquí, es primero el operando y luego el operador, perdón. Hasta ahí, no vamos a moverle más. Entonces, operando, operador, notación infija. Entonces, la notación infija, así de sencillo como escribimos una suma, como lo hice ahorita, podemos hacerlo con las funciones. Entonces, las funciones, para que puedan ser de tipo infijas, tienen que cumplir 4 condiciones. La primera condición es la siguiente. Deben de ser funciones miembro o funciones de extensión, como lo acabamos de ver ahorita. Y después vamos a ver un ejemplo. La otra regla es que deben de tener un solo parámetro. ¿Se acuerdan cuando vimos funciones que le pasábamos varios parámetros? Pues estas deben de tener solo un parámetro. La siguiente es que el parámetro no debe de aceptar una cantidad variable de argumentos. Es decir, tiene que ser solamente un argumento. Así de sencillo. Un argumento y no puede tener un valor predeterminado. O sea, que este argumento sea igual a 10, por ejemplo. Sino que debe de ser un argumento sin inicializar, por así decirlo. Y la otra es que deben de utilizar la palabra reservada infix. Así nada más. Que infix en español se traduce a infijo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Infix. Estamos cumpliendo con la cuarta regla. La cuarta regla debemos utilizar la palabra infix. Ahí está. Creamos la función. Function. Y después seguimos la primera regla que nos dice que tiene que ser una función de extensión. Entonces, in punto, aquí ya estamos haciendo la extensión y vamos a hacerle lo mismo que hicimos anteriormente, suma, así. Después, la tercera regla que yo les comenté dice que el parámetro no debe aceptar un número variable de argumentos, o sea que debe de ser uno solo y no debe de estar inicializado. Entonces sería lo siguiente, in, o bueno, nosotros pondremos el nombre de tipo in, así, por ejemplo. O le podemos poner, no sé, n de número, así, no sé, como a ustedes se les ocurra. Y no lo estamos inicializando a lo que hacemos comúnmente de es igual así. Esto no está permitido, ¿ok? Así. El parámetro. Y luego, ya cumplimos aquí con las reglas, pues lo que tenga que hacer la función. En este caso, esta función va a devolver un entero igual. Y como lo vimos en en el video de las funciones, va a ser igual sin necesidad de abrir las llaves. Podemos abrirlas o no. Y va a ser igual al resultado de el primer número que venga más n. ¿Ok? Entonces, de esa manera ya creamos, digamos, lo siguiente. Por ejemplo, el número que venga más, por ejemplo, así, más el otro número que haya. Así de sencillo creamos una función de notación infija. ¿Cómo la mandaremos a llamar? Bueno, diríamos val x o r de resultado va a ser igual. Bueno, le voy a poner el tipo de dato porque va a devolver un entero. Va a ser igual. Y le vamos a poner lo siguiente. Como la función es de notación infija, podemos hacerlo así. 20, por ejemplo, suma 10.
Esta forma de utilizar las funciones es un poco más entendible para nosotros que el ejemplo anterior de las funciones de extensión. Y, y el resultado tendría que ser el mismo. Vamos a ejecutar y vamos a ver qué pasa. Se está ejecutando. Y como pueden ver acá, perdón, lo que pasa aquí es que no imprimí el valor. Entonces, voy a imprimir el valor, voy a ejecutar, me falta imprimir el valor, ¿saben? Se trabó esto, vean, el valor es de 30. Esta forma de escribir notaciones infijas son más fáciles de comprender. Y nosotros podemos hacer así funciones lineales, es decir, yo aplico esto y en vez de suma que sea una resta, que venga igual a un número y que en vez de la suma que haga la resta. Y vean, hago lo mismo, val r2, dos puntos, int es igual a 5 resta 2. Y ahora voy a imprimir R2. Vamos a imprimirlo. Y esperamos a que se ejecute. Y vean, 5. Si le resto 2, son 3. Sencillo, ¿no? Entonces, así ustedes pueden practicar y crear otro tipo de funciones. No sé, desde que hagan otras cosas más complejas. Por ejemplo, yo tengo una clase que no lo hemos visto, pero lo vamos a ver después, ¿ok? Entonces lo voy a reducir un poco. Perdón si no alcanzan a ver. Yo tengo una función que es una clase, ¿ok? Esta clase se llama estructuras y tiene una función infits que, vean, me crea una pirámide. Y como pueden ver aquí, no me marca ningún error, aunque no es una función de extensión, pero es un miembro de una clase y es la primera regla que decía, deben ser miembros o funciones de extensión. Entonces aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo voy a hacer val x o c va a ser igual a estructuras, ¿ok? Así. Esto no importa que no lo entiendan ahorita, porque es un poco acerca de las clases y demás, y no lo he explicado, pero es como se utilizarán las funciones infits en como miembros. Entonces, val c es igual a estructuras, y luego, por ejemplo, c punto, o bueno, como ya es la notación infits, podríamos poner c, crear pirámide, y luego el parámetro 5, ¿ok? Entonces, como pueden ver aquí, es una clase. Entonces, al ser una clase, esta es un miembro. Ya se cumplió la primera regla. Tiene un parámetro, es un miembro y tiene la palabra reservada infix. ¿Okay? Aunque no sea una función de extensión, pero es una función miembro de una clase. Entonces aquí, vean. Nosotros en Java haríamos lo siguiente. C.crear pirámide y el parámetro. Pero al hacerlo así, con la notación infija, se puede llamar así, tal cual. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, yo puse aquí el punto y coma, perdonen por eso, es que todavía no me acostumbro mucho, pero vean, nos crea una pirámide. Entonces, hay muchas formas de utilizar las funciones, no importa que no entiendan esta del objeto, posteriormente explicaré un poco acerca de las clases, pero esta es una forma de poder utilizarlas como miembros. Lo vimos con funciones de extensión y esta es como un miembro de una clase. Y vean, nos creó una pirámide. Eso sería todo por este video, amigos. Espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda, la pueden comentar en los videos y yo los estaré atendiendo. Hasta la próxima.